Notas flotan en el aire, suaves como un susurro. El perfume de la noche, atrapado en mi pulso. Cada borde en mi piel vibra como un impulso. Es un ritmo que me llama, un aroma que desarma. Acordes del corazón giran en esta canción. Bailo entre luces y pasión. Spray yourself, siente la emoción. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Spray Yourself, a un nuevo episodio de Acordes del Corazón. Y en este episodio tan especial tengo a un súper invitado, mi amigo Manuel Jesús Palma. Y el motivo por el que está aquí es que, como ya sabéis, este canal no solo va de fragancias, también hemos metido otras temáticas como es el tema de los libros. Y como él es escritor y acaba de sacar su nueva novela que se publica en este mes de septiembre, pues quería tener la oportunidad de traerlo aquí con vosotros para que nos hable de su libro. Manuel Jesús, además de escritor, es periodista. Entre sus novelas se encuentran algunas como Esperando a Alba y Sinfonía de lluvia en mi menor. También ha escrito algunos ensayos. Mi favorito es una guía para conocer la Escocia más misteriosa. Todos los enlaces de sus libros, por si os interesa, os los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y bueno, originario del Viso del Arcor, donde tendrá la presentación de este libro el próximo 5 de septiembre. Si estáis por ahí, pues os invito a que os paséis y lo saludéis de mi parte, por supuesto, y que os llevéis un ejemplar firmado de este Avi. Y sin más dilación, entra en pantalla. Buenas tardes, Manuel Jesús. Muy buenas, María, ¿qué tal? Bienvenido a este canal, bienvenido al nuevo espacio de libros, perfumes en Spray Yourself. Tenía un montón de ganas de traerte. Y bueno, cuéntanos un poco. Tenemos nueva novela, se estrena el 5 de septiembre. Esta novela, por hacer un poco de introducción, además de estar en formato papel, tenemos un QR que podéis ver detrás del libro, donde podemos ver la banda sonora que acompaña a la novela, que a mí me parece algo súper novedoso. Y bueno, te voy a dar ya la palabra. Háblanos un poco de un breve resumen de la novela, porque yo soy muy mala y hago spoilers sin querer. Entonces se me había ocurrido leer la presentación de detrás, pero creo que es mejor si tú nos cuentas un poco qué podemos esperar en este libro, Avi. Vale, pues lo primero, muchísimas gracias por tenerme aquí, que para mí es un placer visitar tu canal después de tanto tiempo siendo fan y seguidor, pues estar aquí también es un orgullo, evidentemente. Y hablando de Avi, ya metiéndonos un poco en harina, Avi es una novela muy especial para mí porque, al contrario de las dos que tú has nombrado, de Esperando Alba y de Sinfonía, que tiran más hacia lo que es la novela romántica o incluso el young adult en el caso de Sinfonía de lluvia en mi menor, esta es una novela que combina lo que es el thriller psicológico con el terror, ¿no? Tiene algunos toques sobrenaturales, entonces era algo también un poco novedoso para mí. Y la historia de esta novela se centra en David, que es un músico, él hace bandas sonoras, ¿no? Compone bandas sonoras para videojuegos, para series, películas. Y bueno, después de haber pasado también por momentos oscuros y digamos etapas un poco turbias en su vida, consigue una estabilidad bastante buena, está con su pareja, vive tranquilo y sigue una rutina pues que a él le encanta porque le mantiene seguro y le mantiene estable. Pero llega un proyecto muy especial que tiene que ver con el documental que habla sobre la vida de Abby, que también aparece en la novela porque evidentemente también el título hace referencia a ella. Abby es una chica estadounidense que, bueno, después de una vida bastante normal, por así decirlo, tiene una muerte muy trágica al encontrársele una enfermedad terminal y gracias a los vídeos que ha ido grabando su marido, Nathan, se ha ido componiendo un documental que aparecerá en el futuro en alguna plataforma hablando de su historia, ¿no? Entonces el encargo que le hacen a David, a este músico español, es hacer la banda sonora para este documental. Entonces a través de ahí David conoce la historia de Abby y haciendo la música para esa banda sonora empieza a obsesionarse un poco con ella. Y a partir de ahí pues yo creo que ya es mejor dejarlo porque el lector es donde tiene que empezar a descubrir cómo funciona la historia, cómo va la relación entre los dos y qué es lo que pasa realmente con esa historia de Abby. Yo creo que es un resumen muy bueno, sobre todo sin entrar en el campo de los spoilers. Pero antes de entrar más en la novela, a mí me gustaría que habláramos un poco de la editorial con la que has publicado, porque no es muy conocida y la verdad es que yo no es lo primero que leo de esta editorial,
Me gusta mucho la línea que tiene, ¿no? Me gusta el tipo de novelas que mezcla quizá la fantasía, el terror. Esa línea por lo menos es la que yo conozco. Pero a ver si puedes comentarte un poco más sobre ellos porque, como ya te digo, creo que es una verdadera desconocida que merece un montón la pena. La verdad es que sí, pues mira, si te soy sincero, y esto ya lo saben ellos mismos porque lo comenté cuando les mandé el manuscrito, Pábilo es una editorial de Huelva que lleva desde 2017, si no recuerdo mal, 2016-2017, o sea, no lleva mucho tiempo, pero en ese tiempo pues se han destacado sobre todo por sacar libros con mucha calidad, tanto en lo que supone el propio libro en sí, o sea, el libro material, como en las historias que cuentan. Y en apoyar también a los nuevos creadores, a los autores pues que no tienen a lo mejor cabida o que no han encontrado cabida todavía en editoriales un poco más grandes. Entonces, a mí me llega Pábilo gracias a otro autor, amigo mío, que es Antonio Borreguero, y me llega muy bien, digamos, con una buena reseña, ¿no?, de ellos, porque me dice, oye, yo les he mandado un libro, les he mandado un manuscrito, me han devuelto su opinión sobre el libro, su valoración, me han dicho que no la van a publicar, pero al menos me han dado esa valoración. Me han Ese dado feedback, ¿no? Exactamente, que es algo que en el mundo editorial hoy en día es No lo hace nadie. muy complicado, porque tú imagínate la de cantidad de manuscritos que les llegan a las editoriales, es lógico también por otra parte. Pero bueno, tuve a bien echar suerte, o probar suerte más bien, con Pábilo. Les mandé la historia, les mandé la novela, les mandé también el proyecto. Siempre hay que acompañar el manuscrito con una carta, digamos, en las que te muestras un proyecto editorial, ¿no?, en la que te dices, oye, pues este libro va sobre tal, creo que puede ser adecuado en tu línea por tal razón, ¿no?, como diciendo, oye, encaja en lo que tú haces. Y a las 2 o 3 semanas me llegó la respuesta y efectivamente la valoración también por parte de Pábilo, y fue positiva hasta el punto de que en el mismo correo donde me mandaban esa valoración, bueno, pues Joaquín, en este caso, que es el director de la editorial, me encomendaba, oye, si te interesa responde porque estamos interesados en publicarla de forma tradicional, o sea, cero coste para ti. Nos ha gustado la historia y queremos que forme parte del catálogo de la editorial. Entonces, para mí fue primero una sorpresa y luego también pues una gran satisfacción. Y nada, tras hablar un poco con Joaquín por teléfono, me di cuenta de que estábamos en el mismo barco, en el mismo sentido. Ellos son una editorial pequeñita pero que hace las cosas muy bien. Yo soy un autor pequeñito pero que también trata de hacer las cosas bien. Entonces sabemos perfectamente cómo nos podemos ayudar el uno al otro y bueno, al final no deja de ser esa publicación un quid pro quo. Ellos salen ganando también porque tienen una nueva obra que presentar. Yo tengo este libro publicado de una manera exquisita. Tú que lo tienes ahí también has podido comprobarlo tanto en materiales como luego todo el tema de la libertad que me han permitido para lo de la banda sonora que le has comentado antes y demás. O sea, no me han puesto pegas absolutamente para nada, todo al contrario, me han animado a hacer todo este tipo de cosas que a veces para una editorial pues le puede resultar un poco también incómodo, incluso, no sé, tener miedo, ¿no?, de que alguien llegue y de repente quiera meter una banda sonora en el libro, en la contraportada y demás. Ellos han estado conmigo desde el primer momento y la verdad es que ha sido una experiencia muy positiva publicar con ellos. Yo por ahora al menos me llevo una buena experiencia con Pábilo y bueno, ojalá que no sea tampoco, es el primero, pero ojalá que no sea el último. Ojalá. El tema de la banda sonora precisamente es algo que, bueno, antes he comentado de pasada, ¿no?, que tendremos aquí un QR, ¿no?, con la banda sonora, pero sí que es verdad que un detalle que no he dicho y que me gustaría que tú lo comentaras más, esta banda sonora no es un compendio de canciones cogidas sin ton ni son, sino que la ha creado Manuel Jesús específicamente para este libro, ya que también compone, es músico, tiene su propio grupo de música, bueno, un par de ellos, Turad es mi favorito, por supuesto. Así que cuéntanos qué te llevó a hacer la locura de después de el trabajo tan grande que tiene que ser escribir un libro, decir, vale, pues no me quedo yo a gusto, voy a componer ahora la banda sonora para que capítulo a capítulo sintáis las emociones, ¿no?, que además de con las palabras os he querido transmitir. Pues un poco yo diría que lo que me llevó a hacer esa banda sonora fue la inconsciencia, porque si lo llego a saber seguramente no me había metido en ese berenjenal. Manolete. Sí, pero al final fue algo muy orgánico, si te digo la verdad, María. O sea, fue algo de... El libro trata de música, el libro para mí la música creo que es un pilar fundamental, no solo porque David sea músico, sino porque la idea de crear esta historia nace de la propia, aunque valga la redundancia en este caso, de la propia idea de la creación, de la inspiración, de qué es lo que nos inspira, cómo somos capaces de
de crear arte, entre comillas, ¿eh? No lo digo por mí, sino en general. O sea, cómo es capaz Mozart, por ejemplo, de haber creado esas sinfonías o esas obras maestras que tiene. Yo era incapaz de explicarme cómo una persona sin ayuda sobrenatural es capaz de crear todo eso. Entonces, de ahí nace un poco el germen de la idea de la novela. Y una vez que la tenía terminada, como ha pasado unos meses entre que la terminé y se publica, yo tenía ya también como la idea de hacer un tráiler, ¿no? Para mostrarla y demás, que ya está publicado también en las redes y eso. Y para el tráiler quería hacer una música. Y esa pequeña pieza del tráiler, que no dura más de minuto y medio, acabó convirtiéndose en un montón de ideas que, igual que le pasa a David un poco en la novela, fui desarrollando, y cuando me di cuenta, digo, pues tío, te has metido aquí en un berenjenar tremendo. Tenía ideas como para 14 o para 15 temas, o sea, hay temas que se han quedado fuera igualmente. Y llegó un momento en el que me lo tomé en serio hace unos meses y dije, oye, si esto va a ir así, o sea, si esto va a ser una banda sonora, tienes que hacerlo bien. Y entonces empecé a desarrollar esas ideas musicalmente hablando, y al final pues se quedaron esas 13 piezas, que como tú dices, prácticamente hay una por capítulo. Hay piezas un poquito más tenebrosas, más oscuras, otras piezas un poquito más alegres, más luminosas, ¿no? Son 40 minutos al final de música, hay un poquito de todo. Y bueno, la banda sonora va a estar disponible a partir del día 5 de septiembre también. La podéis escuchar todos en las plataformas digitales, en Spotify, Amazon, YouTube y demás. Y la propia novela lleva también su código QR para que escuchéis esa banda sonora mientras estéis leyendo la novela, que yo creo que es un extra que puede venirle muy bien, ¿no? Y te mete mucho en ambiente. Perfecto. Vale, y ya que has sacado tú el tema, yo quiero saber, porque es una pregunta que tengo desde que empecé quizás con las primeras 5 o 6 páginas, ¿hasta qué punto el personaje de David es autobiográfico? Yo creo que es de los que más se aleja de mí, de todos los que he escrito. También te digo que siempre... ¿En serio? Sí. Los escritores siempre queremos pensar eso, luego nos damos cuenta de que no, de que hay mucho de nosotros en los personajes, pero bueno, en este caso... tú que ya has leído la novela y demás, sabes del pasado turbio de David. Yo quiero pensar que yo no estoy ahí, No. que no soy una persona de ese tipo, ¿vale? Y es lo que sí que nos une, que eso sí que es cierto, y es algo muy fuerte y algo que entiendo yo que está también en el germen de la propia idea de la novela, es que amamos la música de una manera, yo que sé, sobrehumana, ¿no? Y que llegamos a ser casi obsesivos con la música y a sentir esa catarsis cuando estamos creando, ¿no? Ya sea música o ya sea literatura. Entonces en eso sí que me veo reflejado yo en David, pero porque sinceramente quería reflejar esa parte de mí en el personaje de David. Quería que David tuviera también esa parte un poco mía, en ese sentido mía y de tantos otros, que al final nos enfrentamos a esa tarea de crear, ¿no? Que es que para mí yo lo sigo considerando como magia prácticamente. O sea, que a mí esto que me cuentas me llama la atención, me lleva a cuando te conocí yo a ti, que no recuerdo cómo fue, pero una de las conversaciones que tuvimos era si pudiéramos prescindir de sentidos, de cuáles prescindiríamos, ¿no? Y yo creo que todos estábamos como un poco de acuerdo, aunque que lo diga yo es raro, que el olfato quizás sea el menos importante de todos los sentidos. Y empezamos a descartar, y yo fui de las que dije que yo perdería antes el oído que la vista, porque bueno, yo creo que es más fácil adaptarte, ¿no?, a la sociedad sin oído que sin vista. Y tú me decías a mí que tú preferías quedarte sin vistas que sin oído, y yo, pero ¿cómo me puedes decir eso si tú escribes, si te encanta leer, y me dijiste que era simplemente por la música, que no te imaginabas tu vida sin escuchar música? Pues sí, la verdad es que, si te digo la verdad, como yo tampoco es que tenga una vista tan privilegiada, al final creo que para mí es más fácil escoger. Pero no aunque resulte también irónico, no me veo yo sin escuchar, no me veo sin tener ese sentido, porque para mí, ya te digo, me gusta muchísimo el cine, ¿eh? Y tú sabes que la lectura también, joder, al final soy escritor, soy lector también. Pero si me quedase sin oído, sin poder escuchar música, yo creo que perdería una parte muy importante de mi ser. Y fíjate, ahora también pensándolo, que era algo que de lo que no me había dado cuenta. Esta novela la escribo en el transcurso de tiempo de un par de años donde mi padre sí que pierde el oído. Mi padre se queda sordo durante ese tiempo. Por suerte hoy en día, ya después de la operación, pues ya está bastante mejor. Pero yo tengo que convivir con una persona que sí que le ha ocurrido eso, ¿no? Que ha perdido ese sentido, que para él diría que no es tan importante, ¿no?, el tema de la música y tal, pero que yo sí que me he tenido que enfrentar a eso, y a lo mejor también hay, yo qué sé, se nutre un poco Abby de esa parte también.
Y sí que es cierto que la importancia de la música, tanto en la novela como en mi propia vida, es eso, es importantísima, es vital, es un pilar que al final, si me lo quitan, yo creo que dejaría de ser yo mismo. Totalmente. Y bueno, hablando un poco de... Me has dicho que hace 2 años o así empezaste a escribir esta novela, ¿no? Que realmente desde que la empezaste a escribir hasta que la terminaste y hasta que la has publicado, el gap de tiempo, para los que no somos entendidos en cómo va el mundo editorial, es grande. Pero a mí me gustaría saber cómo surge esta idea, ¿no? Cómo nace el germen de voy a escribir un libro sobre esta temática, voy a escribir este tipo de historia. Pues yo te diría que la manera en la que yo tengo de escribir, por así decirlo, es tener siempre algo importante que yo quiero contar. Y parece una chorrada, pero al final los libros... Yo siempre digo que Abby va de música o va de la historia de David, de cómo compone la banda sonora de Abby, pero esa es la trama. No va de eso, en realidad. Este libro va de la obsesión, de lo que somos capaces de hacer por tal de crear algo que nos trascienda, ¿no? De demostrarnos a nosotros mismos que tenemos esa capacidad, ese talento, ¿no? A nosotros y al mundo incluso. Y al final ese libro nace precisamente porque yo quiero contar esa experiencia, de la experiencia de la inspiración, de la creación, de cómo la obsesión con ser el mejor, con crear algo perfecto, nos puede llevar a, no sé, a sitios muy oscuros, ¿no? Y a sitios un poco escalofriantes. Y entonces todo eso nutriéndome de toda la cultura pop que tengo yo también en la cabeza, de películas, de videojuegos, de literatura y demás, me da para crear una historia de terror. Yo quería escribir una novela de terror. Luego creo que la novela no es tan terrorífica o no es una historia de terror al uso, pero yo sí que quería meterla dentro de ese género, por así decirlo, porque quería que fuera muy diferente también a las otras anteriores. Entonces yo tengo una carpetita con un montón de ideas empezadas, de libros, pero te digo un montón, yo creo que tengo libros ya de aquí hasta que me muera, si escribiera uno por año. Y esa pues la apunté y en una de estas pues la fui desarrollando. Yo siempre digo que también tengo... En la cabeza tengo el cerebro que está, digamos, hablando contigo ahora mismo y tengo por aquí atrás una especie de horno donde mantengo las ideas calentándose y cuando están bien las ideas hace el horno plin y salta y de repente digo, sí, pero es que tal cual, María? O sea, y digo, vale, esta idea que se ha estado ahí como en segundo plano, ¿no? Desarrollando, ahora ya está bien, ahora ya está madura. Y es cuando empiezo a escribir. Desarrollo mucho, yo soy lo que se llama un escritor de mapa, ¿no? Yo tengo que tenerlo todo previsto siempre antes de empezar. Y desarrollo muchísimo antes de empezar y cuando empiezo ya es escribe, termina, revisa, reescribe, revisa otra vez. Cuando ya has revisado 40 vuelve a revisar otra vez y así hasta, pues eso, 2 años prácticamente entre que empiezo el manuscrito y que se publica. O sea que hay que tener también mucha paciencia. Y bueno, un poco a colación con lo que estabas diciendo antes de hasta dónde llega alguien con la obsesión de hacerlo todo perfecto. Una de las lecturas, ¿no? Porque yo creo que aunque haya un tema central en la novela, sí que hay diferentes subtemas, ¿no? Que luego pasamos a hablar de ellos. Pero yo no dejo de ver un paralelismo entre el personaje de David, que es el protagonista de la novela, y el personaje de Nathan, que digamos que es el antihéroe de la novela, porque realmente tanto lo que hace uno como lo que hace el otro no dejan de ser consecuencia de una obsesión también por crear algo y dejar tu huella. Cada uno a su manera, uno de una forma quizás más socialmente aceptable que el otro, que ha sido el gran antagonista, ¿no? Que de eso hablaremos un poco luego, también sin entrar en spoiler. Pero no sé, ¿ese paralelismo ha sido consciente? ¿Ese paralelismo entre los dos personajes para ver como las dos caras de una misma moneda? ¿Ha sido una cosa premeditada para verle como las diferentes perspectivas a una misma obsesión? Pues lo ha sido, pero fíjate que mucho menos de lo que yo pretendía. Porque esta es de esas cosas en las que tú te descubres cuando terminas el primer borrador, ¿no? De la novela. Lo dejas reposar, siempre conviene dejarlo reposar un tiempo, un mes o algo así. Y cuando vuelves a él, o incluso un poco más, pero bueno, en este caso fue un mes, cuando vuelvo a él veo exactamente, hago una lectura rápida del libro y veo exactamente lo que tú dices. Exactamente, digo, que podría decir que son como el reverso el uno del otro, pero es que no son un reverso, es que son la misma moneda y no te voy a decir con la misma cara, pero prácticamente, o sea que tiene cambios muy poquitos, pero sí que es cierto que yo creo que uno sí que lo hace de una manera un poquito menos egoísta que el otro. Yo también lo creo, pero por otro lado, y es que la idea que yo tuve cuando acabé la novela, cuando hablé contigo, no es la misma
que luego ha ido evolucionando en mí conforme esto se ha asentado, porque sí, vamos, esta novela, tú lo Eso es sabes. precioso también, ¿eh? O sea, que, Sí, sí, por que supuesto. ocurra eso, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor, que su novela deje pozo en Totalmente, alguien y que se desarrolle dentro de ti. totalmente. A mí me ha pasado con esto, además ya sabes que me la leí súper rápido, me la diste un martes, creo que fue por la noche, y el miércoles por la mañana te dije, ya me la he terminado, te llamo y comentamos. Entonces, el libro ha reposado en mí, y yo a ese antagonista tan claro que veía, sobre todo, bueno, con el final que tiene, ¿no? La figura de Nathan, yo al final lo he entendido, no sé si era tu intención o no, como también, y esto no es un spoiler porque lo dices casi, creo que en la intro, una forma de llevar el duelo. Claro. Esos actos de Nathan que tanto estamos criminalizando, entre comillas, sobre todo poniéndonos en la piel de Abby, yo creo que al final no deja de ser una forma como de llevar el duelo, que podrá ser más moral o menos moralmente aceptable, pero no deja de ser una manifestación ante ese duelo de la pérdida de un ser querido. Yo creo que estamos de acuerdo los dos en que llega un punto, ambos personajes, Nathan y David, en que disocian bastante. Disocian mucho de la realidad y demás. Cada uno por sus razones, es lo que tú dices, pero claro, es muy fácil luego también juzgar a Nathan simplemente por lo que sabemos de él durante la novela, que no es mucho tampoco. Se van descubriendo las cosas conforme va pasando los capítulos y muy de poco a poco, ¿no? Entonces es muy fácil juzgarle desde el final, por así decirlo, pero sí que es cierto que tienes que verte en esa situación. Tienes que ver cómo Nathan, en este caso, que es el marido de Abby, ¿no? Cómo la persona a la que más amas en el mundo está pasando por una situación tan trágica, como está día a día perdiendo su ser, y yo creo que eso es insoportable, a no ser que termines disociando de la realidad. Lo que pasa es que en este caso pues Nathan lo hace de una manera que yo por lo menos entiendo que no es la mejor, ni es la más moral, ni es la más adecuada, porque luego además él intenta también de cierta forma sacar rédito, ¿no? De eso, de alguna manera. Pero sí que es cierto que al final no dejan de ser muy parecidos, tanto Nathan como David, porque era la idea un poco que yo te comentaba antes, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva esa obsesión por crear algo, por dejar huella, por decir esto es arte? Porque nosotros, de hecho, se enfrenta al duelo de la muerte de Abby precisamente con esa idea en la cabeza. Cuando yo me vaya, ¿qué va a quedar de mí? ¿Qué voy a ser yo? ¿Un simple intento de cineasta? ¿Un profesor de cine en una escuela pequeñita en una ciudad perdida de no sé dónde? Es lo mismo que piensa David. Cuando yo me vaya, ¿qué va a quedar de mí? ¿Qué voy a ser yo cuando la gente ya no se acuerde de mi nombre? ¿Voy a ser simplemente es un recuerdo? ¿Voy a ser olvido? ¿O voy a ser algo a través del arte, a través de la música o a través del cine? Entonces, claro, esa era un poco también la columna vertebral o la idea principal de la novela. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por trascender y por crear algo que nos supere a nosotros mismos? Ujú. Sí, yo creo que esa idea como tema central se refleja súper bien en la obra. Después creo que hay unos subtemas, ¿no? Que también son importantes, que lo hemos comentado. Ahí quizá entremos ya un poco más en el terreno de los spoilers. Pero yo me quedo sobre todo con el proceso creativo, ¿no? Entonces, un poco en esa línea, otra de las preguntas que yo quería hacerte es cómo fue tu proceso de escritura de esta novela. Es decir, ¿cuál fue tu rutina a la hora de ponerte a escribir, Abby? La gente igual tiene una idea muy loca de los escritores, de que nos emborrachamos y empezamos a escribir como locos y demás, pero Que por no es. supuesto es verídica. Bueno, ni confirmo ni desmiento que algunos días no sea así, pero la mayoría, sinceramente, ya tirando por tierra todo ese mito, lo más lógico, o sea, lo más normal es que yo guardara un par de horas por la tarde y echara mano, como te digo, de mi mapa, de mi estructura, ¿no? Que yo ya tenía preparada, y dijera, vale, hoy toca capítulo tal, ¿qué es lo que quiero desarrollar en este capítulo? Esta escena, ¿qué es lo que tengo que hacer hincapié en este capítulo? Tiene que avanzar la trama, o sea, la trama no puede ser un capítulo en el que todo siga igual, ¿no? Cuando termine, pues tiene que pasar tal cosa, que ese es un punto de inflexión que nos tiene que llevar al punto C, al punto D, al punto E, tal. Entonces, es ponerte metódicamente a hacer eso y luego escribir. Y yo no te sabría decir cómo escribo a estas alturas, María. O sea, yo por suerte ya tengo cierta experiencia, esta es la tercera novela ya, el noveno libro que saco, pero yo me pongo a escribir y las cosas salen. Y cuando sale más o menos al gusto que yo quiero, al tono que yo quiero, pues lo dejo. Y si no, vuelvo a escribir, lo borro, lo vuelvo a escribir, lo borro, lo vuelvo a escribir hasta que sale como a mí me gusta. Que es algo que suena aburrido, pero que al final es algo también bastante apasionante hasta que encuentras justo el tono de la historia
que tú quieres contar. No se trata ya de las palabras, ¿eh? No se trata de encontrar la palabra perfecta, porque para eso hoy en día ya tenemos muchas herramientas. Yo creo que lo más importante al final es el tono. Pues hemos descrito eso de la novela como la idea esta de la obsesión por llegar a trascender, ¿no? Y a ser algo más allá gracias a la música. Es la misma trama que tiene Whiplash, la película de Damien Chazelle, la misma trama que tiene Cisne Negro, la película de Aronofsky. Es eso, es obsesión por llegar a ser algo más allá de ti mismo, ¿no? Pues con esa idea se pueden hacer miles de novelas, tan diferentes entre sí que no se parezcan absolutamente en nada. Entonces tú tienes que escoger por dónde quieres tirar la tuya y qué tono va a tener. En este caso yo, por ejemplo, escogí que Abby tenía que tener un tono bastante serio, apenas hay humor, algo también extraño un poco en mí, pero bueno, la novela lo merecía así. Y en este sentido, pues lo único que tengo yo que intentar es que la novela tenga siempre el tono congruente. Si todos los capítulos han ido por este camino, yo no puedo hacer ahora en el capítulo 10 cambiarte por completo todo y hacer una parodia todo llena de chistes y demás, porque entonces te sacaría por completo de la historia. Entonces es intentar ser congruente y una vez que encuentras el tono, escribir y ponerte a escribir. Y es dar un paso detrás de otro, igual que cuando vos sales a correr. Una palabra detrás de otra y hasta que tengas las palabras que consideras oportunas que tienes que tener. Pues ahí te has adelantado la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era precisamente cuál considerabas tú que era el estilo narrativo que estaba detrás de la novela. Pero bueno, yo creo que más o menos... Me suele ocurrir lo de adelantarme a la pregunta, porque como ya sabes, hablo demasiado. El estilo narrativo, si es un género, te diría que sería un thriller psicológico con toques de terror. Sí. Y es un estilo muy sobrio. A mí hay un libro que me gustó mucho cuando lo leí, que tú lo conoces también, que es Mandíbula. A mí me flipó eso. Yo no quería hacer Mandíbula porque no soy capaz de hacer Mandíbula, evidentemente. Mandíbula de Mónica Ojeda, una escritora ecuatoriana, un libro que recomiendo a todo el mundo, a pesar de que no sea un libro para todo el mundo. Entonces, la manera que ella tenía de describir, la manera que tenía de crear ambientación con el tono y con las palabras, a mí me parecía majestuosa. Entonces, ese libro me dejó a mí marcado y yo quería hacer algo un poco en ese tono, en un tono sobrio. Tiene mucha descripción, no tiene apenas diálogos, algo que ya te digo que va en contra de lo que yo me gusta hacer, ¿no? Al final. Pero creo que al final conseguí, fue como un reto también, pero conseguí que con ese tono y con ese estilo tan sobrio, con tanta descripción, encontrar esa ambientación que lo que consigue es que te meta en la novela. Yo quería que esta novela fuera más ambiental, fuera más de que tú estuvieras dentro de la historia, ¿no? Tienen que pasar cosas, tiene que haber acción, evidentemente, pero que tú sintieras ese ambiente oscuro, melancólico también en cierto sentido, tal como va avanzando la historia. Y nuevamente te has vuelto a adelantar a una de mis siguientes preguntas, aunque no del todo, ya que ahora iba a tocar el tema de las influencias literarias dentro de la novela. Ya hemos visto una, ¿no? La de Mandíbula. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Qué te rondaba a ti en la cabeza? De todo. O sea, a nivel literario, yo leo mucho terror, entonces Stephen King es una, quieras o no. Stephen King, yo creo que si escribes terror hoy en día te tiene que influir, te guste más o te guste menos, te tiene que influir, sí o sí. Y más allá de Stephen King, está Mónica Ojeda, está Mariana Enríquez, que es otra escritora, en este caso argentina, que también me gusta muchísimo cómo desarrolla las historias, cómo le da un toque romántico a algo totalmente cruel. O sea, es flipante cómo escribe ella. Y luego también decía en su momento Carlos Ruiz Zafón, a la hora del estilo, también ese estilo tan ambiental, casi gótico, ¿no? Que tenía de contar las historias, con ese halo sobrenatural que también le daba mucho. Marina, sin ir más lejos, es probablemente mi libro favorito. Entonces yo estoy con Ruiz Zafón a tope. Y luego la última pues sería Gustavo Adolfo Bécquer. Sinceramente, o sea, Bécquer fue el que marcó... Batiburrillo. Pues imagínate, todos tienen en común un poquito eso del terror, ¿no? Transversal un poco, aunque Ruiz Zafón no era terror, pero bueno. Pero Bécquer sí tiene el tema de lo fantástico. El tema de lo fantástico mezclándose con la vida rutinaria. El tema de cómo podemos entender el terror como algo también bonito y bello, que es algo que yo descubrí con él. O sea, yo hasta que leí El Monte de las Ánimas, yo pensaba que el terror era miedo y punto. Pero a través de él ya descubrí que también me podía gustar el terror. Y como dije también en otra ocasión, pues bueno, el tema de que Abby tenga los ojos verdes no es casualidad tampoco. Entonces, es una referencia ineludible Bécquer también. Eso se me había saltado a mí, lo de los ojos verdes de Abby, es verdad.
Releed si queréis la leyenda. Es Cuando leáis Javi, verdad, cuando la terminéis, releed la leyenda de los ojos verdes de Becker. es verdad. En cómo una especie de aparición, espectro, ente, como lo queréis llamar, acaba llevando a la perdición a un hombre por el reflejo de esos ojos verdes. O sea, al final, fíjate, es que hay tantas cositas ahí sueltas en la novela que lo chulo es que poquito a poco también las vayas Claro, descubriendo. y ahí va mi siguiente pregunta. De que vas un paso por delante mío todo el tiempo. Nos conocemos demasiado para que Sí, yo te esté igual sí. entrevistando a ti. La siguiente pregunta era si había algún guiño, alguna referencia que los lectores tengan que estar atentos a descubrir a lo largo de la novela. Yo, la de los ojos verdes me la había perdido, pero sí que hay algunas que a mí me han parecido graciosas cuanto menos, ¿no? Alguna referencia musical, ¿no? Sí. Ahí es lo único donde me he tomado un poquito la licencia de crear humor, entre comillas, aunque en uno te lo compro más que en la otra. O sea, hay referencias a dos artistas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? A dos artistas españoles de música. El primero sí que es como, ostras, esta frase que hace aquí en medio es como demasiado cachondo, ¿no? Y la segunda vez simplemente pues me apetecía hacer algo así, encajaba en la historia también por lo que quería contar. Y cambiando un poquito el nombre del artista, me apetecía hacer algo así también y meterla ahí. Esa es la de lleno. segunda. Exactamente. Pero hay un montón. O sea, referencias tanto implícitas como explícitas hay, pero chorrocientas porque soy una batidora de cultura popular. ¿Cómo se llamaba el grupo de David? Que no me acuerdo del nombre. El grupo de David era Rock in Pieces, o sea, Rock in Places, el rock en lugares, ¿no? Rock in Places, tampoco. Claro, era... pues para mí ese grupo era todo el tiempo niños raros, por supuesto, raros, niños pues raros. puede ser. O sea, mira, Para mí eran niños raros todo el tiempo. Es un grupo de versiones de rock and roll. Al final, entonces. Que toca en bolos, en bodas, ¿no? Y terminan con Highway to Hell. Pues. O sea, vamos final, a ver. Claro. Pues sí, le podía haber puesto Rare X perfectamente el grupo. Pero mira, en ese Hubiera estado muy guay, ¿eh? Pues es una de las cosas que a lo mejor no quise ser tan explícito, pero que tampoco fue algo que yo pensara, o sea, de una manera liminal, ¿eh? O sea, no quería ponerle ese nombre por el nombre de mi grupo de versiones. En otras cosas sí te puedo decir, mira, tío, aquí aparece, por ejemplo, el capítulo de Expediente X, porque quiero que aparezca Expediente X, porque tiene su sentido. Aquí aparece. Luego también es verdad que me tomo licencia en la música, sobre todo. Hay grupos de heavy metal, que es un género que tú sabes que me flipa también mucho. Y aparece gente como Angelus Apatrida o gente como, en fin, Trivium y demás, que son grupos muy conocidos por otra parte para los que nos gusta el rollo, pero que a David le encaja que lo escuchen, ¿no? Entonces hay un montón de guiños de ese tipo, de guiños en cuanto a frases, en cuanto a libros que se lee la gente. Abby lee un libro en una de las escenas que luego se está leyendo David, es uno de mis libros también favoritos. Entonces, yo qué sé, yo dejo esas miguitas por ahí. Luego hablaremos del resto de guiños, sobre todo de los guiños que le interesan a los que nos están escuchando. Vale. Pero antes de eso, para no irnos mucho del tema, hemos hablado ya de los dos protagonistas masculinos, ¿no? Y de las analogías que hay entre los dos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar también de los personajes femeninos, porque está claro que hay una clara protagonista que es Abby, ¿no? No quiero decir la palabra por no hacer un spoiler, pero claro, es un ente siempre presente, ¿no? Que realmente es el que eclipsa y el que lleva el peso central de la acción, de la trama, de la narrativa, ¿no? Y hay otro personaje femenino, ¿no? Que es el personaje de Nora, que desde mi punto de vista es una heroína sin capa, porque aunque esté un poco en un segundo plano, no deja de ser la que intenta ponerle los pies en la tierra a David. Que es justo lo que David necesita en ese momento. Que es justo lo que necesita. O sea, tiene a la mujer que necesita a su lado para que no vuelva a caer de lo que venía, ¿no? Para que priorice en su vida, ¿no? Para tener una vida un poco más ordenada, más organizada. Entonces, a mí me da la sensación de que eso como la heroína sin capa de la novela. Entonces, yo te quería preguntar, ¿Nora o Abby? Abby, pero por todo lo que supone. Es que tú estás haciendo la pregunta como lectora. Claro. Si yo me pongo en la piel de David y como autor, Abby. O sea, es correcto todo lo que tú dices, tal cual, es tal cual, pero yo con Abby y con David, o sea, con Nora y con David, no puedo hacer esta novela. Tú piénsalo. Claro. Y David con Nora, por más que le cueste, no puede hacer esa banda sonora. ¿Y tú no crees que David llega a un punto en el que la obsesión que tiene con la banda sonora, la obsesión que tiene con Abby, roza un poco el punto del enamoramiento? ¿Tú crees que él llega a enamorarse de Abby, de la figura de Abby?
tú dices que lo roza. A mí me parece un eufemismo. O sea, Está perdidamente enamorado. yo creo... Es que volvemos a lo mismo. Depende desde qué punto de vista lo veas. Si lo ves desde tu punto de vista del lector, puede que se deja caer, que está enamorado. David no tiene dudas. Es un proceso, digamos, no repentino, o sea, es un proceso progresivo, que son como suelen ser los procesos al final, pero él no tiene dudas. Lo que pasa es que eso que él siente por ella es amor real. Es ahí donde yo voy. O sea, él tiene un amor real en Nora. Eso sí, lo vemos. Que también te digo, puede que a mucha gente le resulte un amor aburrido. Y le resulta una relación como muy plana, como muy fría, como muy... Bueno, Pues yo creo que quien piensa eso es que no ha estado de verdad en una relación. Porque muchas veces llega el equilibrio, llega el bienestar con tu pareja, llega a las rutinas que cuando no las tienes las echas de menos, ¿no? Si tú no sabes disfrutar de eso, es que igual no has encontrado a esa persona, ¿no? Que te da ese equilibrio en tu vida. Total. Pero una persona que se lía la manta a la cabeza, ¿no? Que tira del carro cuando tú estás en un momento de debilidad. Una persona que cuando tú tienes una oportunidad, en vez de percibirlo como una amenaza hacia ti o hacia tu relación, al revés, que apuesta por ti al 100%, que si te ve cabizbajo se preocupa, entonces esa relación a quien le parezca aburrida es que no se ha enterado de qué va esto, ¿no? Totalmente. No, ya te digo, yo lo entiendo así, pero sí que es cierto que es una relación muy distinta a la que tiene David con Abby. O sea, es diametralmente opuesta y era lo que yo trataba también de mostrar y de conseguir, ¿no? Con la novela, que fuera dos polos opuestos. Porque, ¿qué es lo que ocurre al final? También te digo, Abby, antes estábamos hablando de la palabra ente y demás, a mí me encanta la palabra presencia. O sea, presencia me parece maravilloso porque esa palabra es al final lo que es Abby, es una presencia. Sea real, no sea real, exista o no exista, es una presencia. Entonces, al final de lo que va esto es de que David encuentra en Abby lo que no tiene en Nora. Pero es que David en Nora tiene todo eso que él necesita. Pero ¿tiene lo que quiere? Esa es la pregunta que yo me hacía una presencia o incluso una idea, ¿no? Una idea. La idea de Abby. Luego a lo mejor conoce a Abby, ¿no? Si hubiera sido otra circunstancia y hubiera pasado por su vida sin pena ni gloria. Es la idea, ¿no? Puede ser, claro, puede ser, porque es que ahí entroncamos precisamente con otra idea que es la idealización de la persona a la que, entre comillas, amamos. Cuando idealizamos a alguien, no estamos amando a esa persona, estamos amando la imagen que hemos creado de ella, ¿no? Que suele ser una imagen, además, demasiado perfecta, demasiado real. ¿Qué pasa? Que la imagen que tiene David de Abby viene precisamente de esa idea, de esa idealización, en este caso, que tiene el propio Nathan, que es el que crea ese documental al que él le está poniendo la música, ¿no? O sea, la única manera que tiene David de conocer a Abby es a través de ese documental. Y el documental que te muestra... Ya tiene su filtro. La idea perfecta de esa Abby, que es una chica que pasa por un momento trágico, que era una chica llena de vida, que en el mejor momento de su existencia pues tiene esta enfermedad y demás. Entonces, claro, es muy fácil empatizar con eso y es muy fácil enamorarse de esa Abby. ¿Es esa la Abby real? Pues probablemente no. Pero, claro, David es que no tiene otra forma de conocerla. Claro, porque ya tiene el filtro de Nathan. Ya David no va a ver a Abby levantar a las 7 de la mañana sin café como una talibana. David no va a ver a Abby enfadada porque la casa está sucia y Nathan no limpia, por ejemplo. Eso no lo ve David. David ve la idea, ¿no? Exactamente, es que tal cual, fíjate que hay un par de puntos, porque la idea, estamos contando esta historia así un poco a salto, porque la historia va en el tiempo presente, por así decirlo, David componiendo la música, ¿no? Y luego también hay algunos pequeños capítulos que son interludios donde se cuenta en ese momento, en el momento pasado, por así decirlo, la historia de Abby, que son puntos en los que yo considero que era necesario incluir para que tú conocieras a la Abby real. Y en uno de esos interludios, en el segundo en este caso, pues empieza con un plano del vídeo que ve David del documental, pero luego sigue. Ahí ya no hay planos, ahí ya no hay cámara, ¿vale? Sigue en una situación real de la vida de Abby y de Nathan que David no conoce y en el que se ve también pues cómo la situación entre la pareja esta se va degradando también poquito a poco porque es natural por todo el tema de la enfermedad, ¿no? Conforme eso se va agravando. Entonces, claro, yo te intento también mostrar que David va por un carril por el que la realidad... O sea, la toca en cierta manera, pero que se está desviando cada vez más, ¿no? Porque él se mete demasiado dentro de su propia mente y de su propia historia.
Yo creo que eso se ve bastante bien en el libro. Y bueno, después de este análisis, no así en general, porque yo creo que ya más no podemos ahondar sin entrar en el terreno de los spoilers. Ya te invitaré de nuevo si quieres y hacemos un vídeo con spoilers, anunciado Vale. de que esto lleva spoiler para poderlo comentar más a fondo. Pero ahora voy a pasarme a la parte del vídeo que le interesa a todos los que están aquí viendo este episodio, porque tú sabes que aquí el 90 y mucho por ciento estamos por la fragancia. Y yo parte de las cositas que he ido subrayando en la novela, tú sabes que yo pongo posis por todos lados, son las referencias olfativas. Y por supuesto a esta novela había que asociarle una fragancia. Entonces, como veis en la portada, lo que se ve detrás es un campo de lavanda. Las lavandas tienen un peso, aromáticamente hablando, en la novela, que es bastante evocador. Entonces yo dije, ¿con qué fragancia no veo yo esta novela? O veo a Abby probablemente. Entonces, a mí la fragancia con la que más se me ha asemejado esto ha sido esta. Os la voy a enseñar por aquí, que no sé si se va bien. Se llama Dimen Pomme y es de la casa Bastille, una casa de fragancias de París. Y es una fragancia que obviamente tiene como nota central la lavanda. Es de las pocas fragancias de lavanda que yo tengo. Y me gusta mucho porque no es dulce. Y a esta novela, por supuesto, que no le pegaba una fragancia dulcecita y de niña bonita. Le pegaba una fragancia como mucho más oscura. Y también uno de los pasajes, que creo que es el único pasaje medio cozy que puede tener la novela, es ese desayuno en el que David le explica a Nora que hablar de té chai es una redundancia porque chai ya significa té, es como decir dos veces lo mismo. Entonces eso me recordó también a esta fragancia porque tiene notas lactónicas, notas especiadas que te lleva pues eso al té chai, a ese tipo de aromas así como más orientales. Entonces pues yo, igual que hay que leer la novela con el QR, con la banda sonora, yo os animo que si tenéis una fragancia de lavanda, que os la sprayéis por el cuerpo, si tenéis esta mejor, y disfrutáis de la experiencia 5D con todos los sentidos implicados. Total. Luego también he visto alguna referencia que me ha gustado mucho a el patchouli, que aparece por ahí también. Sí, bueno, hay una de ellas, sí, sí. Yo creo que al final lo que podemos sacar en claro es que tu influencia en mí como autor es cada vez más fuerte, porque cada vez hay más referencias de perfumes y olfativas en las novelas. Y en esta particularmente, por ejemplo, el tema de la lavanda, yo sí que quería que fuera importante porque quería que fuera algo distintivo de Abby. ¿Vale? Y yo he de decir que encontrarme ese tipo de referencias en los libros a mí me hace irme a otra dimensión, de verdad. Si ya la lectura es evocadora, claro, tener una referencia olfativa es que te sitúa perfectamente. La gente lo sabrá también, el que escribe, pues no tenemos tantas herramientas como el que hace una película o el que hace un videojuego a mano. Tenemos que trabajar con las palabras, pero las palabras son capaces de evocar muchísimo. Y uno de los sentidos con el que más nos evocan cosas y emociones es el olfato. Eso es así, está estudiado. Entonces, al final, yo quería convertir este libro también en una experiencia olfativa en ese sentido y que la gente casi llegara a oler ese campo de lavanda del que tú hablas también, que aparece en la novela y que tiene también un peso importante luego cuando empiezan a pasar las cosas en casa de David, porque sí que es cierto que siempre parece que es un cliché, ¿no? Esto de empezar a ver cosas, sombras, escuchar, no sé qué, están todos los sentidos involucrados cuando empiezan a pasar cosas raras, por así decirlo, ¿no? En una película, en una novela. Pero el tema del olfato casi nunca se trata. Y yo decía, totalmente. ¿Por qué no puede ser lo primero que empiece a oler? Además, sin que sea algo, eso sí que era algo que yo tenía clarísimo, que no tenía que ser algo desagradable. Porque la otra referencia de empieza a oler a no sé qué y pasa... O a quemado, ¿no? Lo típico, olía como a quemado. A quemado, azufre, que son olores como muy intensos y desagradables, ¿no? En cierta manera. Aquí no. Aquí no es un olor desagradable. Aquí simplemente es un olor extraño en el sitio donde está, en la casa de David en este caso, y que eso luego pues va creciendo y va dando a más, ¿no? Entonces era una de las cosas con las que yo quería, digamos, personificar a esa presencia de Abby, más allá de que fuera rubia, alta, con los ojos verdes, oscuros, no sé qué, ella tenía que tener su olor, que era algo que nunca había tenido ninguno de mis personajes, pero oye, Abby sí necesitaba. A mí me ha encantado ese detalle, me ha encantado, la verdad. Y creo que eso es ese tipo de cosas que suman luego,
que suman también para la experiencia de la novela, que es algo que, bueno, puedes pasar por alto. El que no esté tan metido en el mundo de los perfumes, pues dirá, vale, pues lavanda, muy bien. Pero el que se meta un poquito en la historia y ya empiece a ver el peso que tiene, dice, oye, pues esto no es casualidad, esto de que pronuncie tantas veces y salga tantas veces esto de la lavanda, tiene que ser por algo. Y a lo mejor eso también le imbuye a estudiar un poquito más sobre el tema, a ver de dónde viene la lavanda también, todas las propiedades que tiene, si es que al final es que todo está hilado. Todo tiene A su mí, a porqué. mí me gustó especialmente porque podrías haber elegido muchos aromas distintos, podrías haber elegido aromas como más típicamente femeninos, podrías haber elegido la rosa, el jazmín, cualquier flor típicamente femenina. Y me ha llamado la atención que eligieras precisamente la lavanda, cuando desde mi punto de vista, a ver, fragancias femeninas con lavanda no hay tantos. De hecho, esta fragancia está así porque el que se la pone es Juanje, porque la lavanda es un aroma, al ser como más aromático, va más con los perfumes de un corte fougère y se decantan más por fragancia masculina. De hecho, las femeninas que llevan lavanda las suelen contrarrestar con vainilla o con notas más dulces. Pero me llama mucho la atención que sea la lavanda precisamente esa nota central, porque no es un aroma típicamente femenino, porque es un aroma también que, como dices en alguna parte del libro, has cambiado el ambientador, ¿no? Has puesto velitas o algo. Es como un aroma que no tiene por qué ser inequívocamente el aroma de una mujer, sino que es como mucho más sutil la referencia. Sí, yo decía lo mismo, yo buscaba la palabra fragante, que era eso. O sea, es como ese olor que te evoca algo, y incluso en el caso de David, en este caso, algo que no sabe lo que es, pero que sabe que eso le está haciendo sentir cosas. Y luego sí que es cierto que el tema de la lavanda me ha venido muy bien a nivel incluso visual, porque el que siga un poco las redes y demás lo está viendo. Tú has enseñado la portada y ya se ve en el libro, porque especifiqué, oye, esto es importante, poner a Abby ahí, dibujarla ahí. Prácticamente la mayoría de publicaciones que yo estoy sacando en redes y demás tienen que ver con ese color también, con un lila, con un color lavanda que no deja de ser también un púrpura muy claro, no un púrpura muy, muy roto, muy desgastado y demás. Y eso también creo que es un color que llama mucho. O sea, es un color que impacta, es un color que llama la atención. No es un rojo típico, no es un azul, no es un amarillo llamativo, sino simplemente es un color fuerte que a la vez también, yo lo considero al menos elegante, ¿eh? Entonces me ha servido también todo esto de la banda para darle una identidad visual a todo lo que tiene que ver con la novela, que me ha ayudado bastante. Es elegante, pero para mí también es como oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en Hombre, Sevilla, por ejemplo, para mí el morado es el color como de la Semana Santa, ¿no? Lo más sobrio, lo más... yo Las de hasta que silencio, no... las más... Total, yo hasta que no pasó mucho tiempo no empecé a ver esa relación, María. Y fíjate que yo soy hermano de nuestro padre Jesús aquí en el Viso también, pero no empecé a ver esa relación y será, claro, es lo que yo te decía antes. Yo quiero escribir una cosa, soy consciente de que estoy escribiendo eso, pero inconscientemente a lo mejor estoy dejando un montón de partes mías ahí que solo las veo luego después, o incluso cuando la gente me dice, oye tío, pues he visto esto de David que es que me recuerda a ti muchísimo. Yo digo, ¿pero qué me estás contando? Si yo... Y al final digo, ostras, pues es verdad, que yo hago también eso. Yo hay cosas que también he tenido esa Sí, sensación. claro, sin ser consciente lo he dejado ahí. Pues el tema de que el lila sea también un color, el lila púrpura, vamos a hablarlo, no el morado, de penitencia, un color pues eso, relacionado aquí en Sevilla con la muerte, pero también con lo oscuro, porque luego me puse a pensar y digo, tío, también en muchas películas, por ejemplo, de Tim Burton, es un color importante, que es otra referencia mía en eso de unir lo oscuro con lo bonito, con lo bello, con lo hermoso, pero con lo trágico también, ¿no? Entonces, a lo mejor de todo eso, sumándolo y de manera inconsciente sacas una sopa y de repente dices, bueno, pues tengo que escoger la lavanda ya no solo como olor, sino también como color, y que esto sea una señal de identidad de la novela, que ya te digo que es algo con lo que estoy experimentando ahora con esta novela, porque las anteriores era un poco más, bueno, pues esta es la novela y punto, pero esta tiene banda sonora, tiene su olor, tiene su identidad visual, lo tiene Que todo. vamos, 5D. Te falta, yo qué sé, soltar chispitas de agua o de algo cuando le das un botón. Sería ya brutal, vamos, La es lo que experiencia queda. completa. Sí. Y bueno, la última pregunta que te hago ya, bueno, tengo dos últimas. Vale. La más importante, ¿qué viene después de Abby? ¿Qué Pues tenemos por ahí en la RAM? la presentación de Abby. No me Lo que vale, viene no ahora. me vale. Te digo la verdad, es que me he llevado tanto tiempo sacando libros. O sea, yo el primero, el de Escocia, lo saco en 2014, ¿vale? Sacando libros, escribiendo uno mientras lo saco, sacando ese, escribiendo el otro mientras lo saco, así.
que ahora lo que quiero es disfrutar un poquito de esta presentación, si te digo la verdad, de esta presentación y de todo lo que conlleva. Quiero decir, estamos hablando de que con suerte vamos a hacer varias presentaciones, tanto en Sevilla, incluso estamos hablando de hacerlo en Huelva, en Cádiz a lo mejor también, en fin, en varios sitios, y disfrutar de ese proceso estos próximos meses. Y algo hay, estoy escribiendo, sí, que hay algo ahí, pero que no va a salir, o sea, me voy a tomar mi tiempo. No va a salir dentro de poco y te digo más, es probable que sea un ensayo, no una novela. Prefiero ir mezclando un poquito una y otra, porque también me gusta mucho el tema de los ensayos, me apasiona investigar para los ensayos y crear también, es una manera también de contar historias, quieras que no. Y bueno, lo que sí que es cierto es que la carpetita sigue ahí, la carpetita de las 300 ideas sigue ahí. Ojalá algún día tenga tiempo, de verdad te lo digo, para crearlas todas, pero que por falta de ideas no va a ser. Será por falta de tiempo o incluso a veces por falta de ganas o lo que sea, pero por falta de ideas, yo por suerte sí que tengo un montón de esas y ya es ponerse. Muy bien. Y bueno, ya la última de todo, que es lo que nos interesa aquí, la chicha buena. ¿Qué perfume llevas hoy? ¿Con qué perfume está haciendo esta entrevista Manuel Jesús? Nos está aquí presentando su novela. Pues ya quisiera tener ese que tú has presentado, pero claro, soy un total desconocedor del mundo de los perfumes, ojalá tenerlo. Mira, no descarto pillarlo para la presentación, oye. Mira, yo si quieres, te lo llevo y te lo pones para la presentación. Oye, pues te lo agradecería mucho. Te lo voy a llevar. Sería un puntazo, ¿eh? Igual le tenemos que pedir permiso a Juanje, que lo tenía secuestrado. Pues nada, Juanje, te lo pido por favor, que me lo dejes ese día simplemente. En lugar de estar en el armario de los perfumes, he tenido que irme a su neceser, que a mí no me gusta rebuscar sus cosas porque lo tenía ahí como si fuera suyo. Bueno, ya está, porque le gusta mucho, yo entiendo también. Pero te lo llevo. Uno muy normalito, imagino, que es Hugo Boss. Hugo Boss Bottle, lo de Parfum, típico, ¿no? Que perfecto. También me lo suelo poner. Hombre, es verdad que hoy, pensando en la entrevista, aunque no estemos juntos y demás, digo, voy a ponerme algo un poquito más así para María, que no sea lo de todos los días también, que no sea simplemente desodorante Axe, ¿sabes? Un poquito más para no quedar rendida. Claro, un poquito más estiloso. Pero sí, eso es lo que llevo hoy. Pues perfecto, a mí me encanta. Correctísima. Correctísima. Y ahora que cae la noche, ya la tardecita y demás, perfecta. Y bueno, yo me comprometo a llevarte esto para la presentación de la novela, para que te sprayes de esta lavanda con el techai. Pues te digo, mira, te doy también una primicia, no va a ser la única referencia a la lavanda que haya. Ahí lo dejo. Perfecto. Ahí lo dejo. Perfecto, deseando estoy. Y a la presentación, que recuérdanos dónde es, hora, sitio y demás. Pues será el 5 de septiembre, viernes, aquí en el Viso del Alcor. Estamos muy cerquita de Sevilla, entre Alcalá y Carmona. Y será en el Centro Cultural del Convento del Corpus Christi. El que venga de fuera solo tiene que poner Convento del Corpus Christi en el GPS y le va a llevar justo al lado. Estamos justo al lado del convento. Y nada, tenemos allí una pedazo de sala para presentaciones, que yo creo que tú ya has llegado a venir a alguna aquí en el Viso. Y pues un placer también siempre trabajar de la mano de la Delegación de Cultura de aquí del Ayuntamiento, porque en fin, saben valorar también la cultura aquí que se hace aquí en el pueblo. Somos ya unos cuantos escritores los que prácticamente todos los meses sacamos obras, entonces en ese sentido en el Viso del Alcor se pueden sentir orgullosos de esa comunión que tienen con los escritores y demás. Y bueno, va a ser una presentación muy chula, espero. Hoy he estado precisamente con Jesús, que va a ser la persona que me va a presentar, también escritor, Jesús Martín. Y hoy, es lo que te decía, nos hemos llevado 2 horas hablando. Yo espero que sea más corta la presentación cuando la hagamos el viernes que viene, que se haga un poquito más corta, pero creo que va a ser interesante, porque al final ya ves que hay muchas cosas sobre las que hablar de este libro. Qué guay. Yo, mi opinión personal, a mí la novela, que no he dado mi opinión todavía, a mí me ha encantado. Yo sé que su intención no era que fuera un libro tan adictivo, pero para mí realmente sí lo ha sido. A mí ha conseguido tenerme intrigada y enganchada pues, desde las primeras páginas. Creo que tiene muy buen ritmo. No tiene muchas páginas para los que tengan fobia a los tochos, sino que se lee muy fácil, se lee muy bien, se disfruta un montón con la novela. Y desde mi punto de vista es una novela que te deja pozo. Vas a tener una idea después de leerla, pero vas a tener una idea diferente cuando se asiente en ti. Es que estoy convencida de que vais a ver los distintos prismas o las diferentes lecturas, ¿no?, que se pueden hacer de las ideas que se van tocando en el libro.
Y bueno, pues yo pues, no os la puedo recomendar más. Y si os pasáis el 5 de septiembre por el viso, además os la vais a llevar como yo, pues dedicada. Con mi pedazo de letra de médico, ¿eh? Con tu pedazo de letra, que yo no soy la más indicada para hablar de letra, porque yo, como dice María Luisa, escribo en arameo antiguo. Pues entonces somos del mismo, pero ¿sabes por qué? Yo te lo explicaría en su momento, ¿no? Los que somos demasiado inteligentes a la hora de escribir a mano, la mente nos va a tal velocidad que tenemos La que mano a estar otra. escribiendo. Claro, pero literal que es así, ¿eh? O sea, hay estudios de eso, miradlo si queréis. Y por Entonces, cierto, precioso sí. el pasapágina, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Me gusta muchísimo. Todo esto, ya te digo, gracias a Pábilo, que cuando ya has visto que, aunque sean pequeñitos, cuando tienen que cuidar la edición, lo hacen con todos los detalles. O sea que mi más A mí me ha encantado. agradecimiento también a Pábilo. Y nada, pues lo mismo, invitaros a todos a venir a la presentación ese día 5. Y si no, pues lo dicho, redes sociales, seguidme, Manu Palma Escritor, ¿vale? Te lo dejo por aquí también, hago un poquito de promo, que por ahí voy a poner también. Si sois de Sevilla y os coge más cerca a Sevilla, pues a Sevilla. Si no, pues a Alcalá, en Carmona, en Mairena. Vamos a intentar hacer varias, así que nada, en esas estamos y Perfecto. ojalá que estos meses que vengan sean también divertidos. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo esta maravillosa tarde de martes. Ya llevamos 1 hora de metraje que creo que ya es suficiente, así que... Pasa volando el tiempo, ¿eh? Ha pasado volando, a mí desde luego. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Te veré en tu presentación. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí, María. Muchísimas gracias a todos tus seguidores y demás. Y nada, ha sido un placer. Un beso muy grande. Y bueno, chicos y chicas, por mi parte, esto es todo. Espero que os haya gustado esta entrevista. Espero haberos despertado el gusanillo en esta novela, que de verdad os digo, a mí me ha encantado. Recomendar una novela de un conocido, de un amigo, siempre es algo que hace ilusión, ¿no? Que a un amigo tuyo lo publiquen, pero cuando además la novela es buena, cuando realmente disfrutas leyéndola, pues es un verdadero placer. Y yo no os la puedo recomendar más. Así que nada, chicos y chicas, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Notas flotan en el aire, suaves como un susurro, el perfume de la noche, atrapado en mi pulso, cada borde en mi piel, vibra como un impulso. Es un ritmo que me llama, un aroma que desarma. Acordes del corazón giran en esta canción. Bailo entre luces y pasión. Spray yourself, siente la emoción.